Hola, buenas. Voy a hacer un video, esta vez va a ser un largo video, así que si les aburre hablar de ideología, córtenlo, bórrenlo y no lo vean. Denle delete, no sé, sáquenlo. Porque voy a hablar acerca de un comentario que me hizo una persona que estaba diciendo que ¿cómo se te ocurre apoyar a Ucrania? Porque Ucrania tiene un presidente progre que es Zelensky. Ok, es cierto, Ucrania tiene un presidente progre que es Zelensky. ¿Eso significa que Putin tiene la razón? Pregunto. No. Eso significa que si hubiese ganado el Pravi Sector, que era la ultraderecha ultranacionalista en Ucrania, ¿Putin hubiese dejado de atacarlos? No. Por lo tanto, ese argumento es inválido. Es inválido, ¿ok? Quiero hablar acerca de la KGB, quiero hablar acerca de lo que hacía la Unión Soviética y quiero hablar acerca de que Putin puede tener muy buenas ideas para dentro de su país, pero son pésimas para afuera y él promueve totalmente lo opuesto, fuera de sus fronteras. Vamos a hablar en general, vamos a hablar acerca de lo que hacía la Unión Soviética y vamos a hablar de lo que se considera una guerra ideológica y una guerra en todo sentido. Llámale molecular disipada, llámale como lo queráis. ¿Hay evidencias de que Rusia intervino aquí para el 18 de octubre? Sí. Y no son cosas que invento yo, no son cosas que ni siquiera dijo Piñera ni el gobierno de Chile, son cosas que se saben. Esto se habló en los días mismos en que estaba pasando todo esto, que hubo una invasión de trolls rusos en Twitter en Chile, en Facebook en Chile. Y eso, aunque ustedes no lo crean, tiene un tremendo efecto sobre la gente, porque te va generando un aire encrispado, digamos. Si ya había indignación, la gente más se indignó y salió, etcétera, y dejó la cagada. Y eso tiene que ver con una especie de guerra fría que estamos viviendo hace bastante tiempo. Ahora, para la gente que no lo sabe, Zelensky pinta muy poco acá. La guerra empezó el 2014, no empezó ahora, no empezó el 2021 ni 2022, empezó el 2014 con la invasión a Ucrania, y eso significó que Putin, al no cumplir todos sus objetivos, que era recuperar parte de Donbass, Mariupol, etc., recuperar o invadir, como se diga, lo que hizo fue generar guerrillas, ¿ok? Guerrillas con soldados rusos que se infiltraron en esos territorios y se autodenominaron independentistas. Obviamente también había gente local independentista, ¿no es cierto? Ciudadanos ucranianos de origen étnico ruso que querían independizarse para posteriormente anexarse a Rusia, porque esos territorios históricamente siempre pertenecieron a Rusia, pero eso no es culpa de la República Ucrania actual, esos fueron cambios que se hicieron durante la Unión Soviética, ¿ok? Eso no es culpa ni de Zelensky, ni del anterior, ni de Lukashenko, ni Petrochenko, ni como se llame. Estos son cambios que hizo Nikita Khrushchev y otros que hicieron del año 28 y se le fue otorgando territorio extraordinario a Ucrania. En parte yo creo para lavarse un poco las manos porque los rusos habían sido sádicos con Ucrania. O sea, las grandes mortandades que hubo en la época de la Unión Soviética fueron todas en Ucrania, todas. El Holodomor y también antes las grandes hambrunas en la época de Lenin. El Holodomor fue más en la época de Stalin y posteriormente también hubo matanzas enormes en Ucrania. O sea, genocidios prácticamente. Tanto que le gusta a los zurdos y comunistas hablar de genocidio. Eso fue un genocidio en contra de los ucranianos. Ahora, ¿tienen razón los ucranianos en desconfiar de Rusia? Sí. Históricamente, sí. Ahora Rusia está eliminando la palabra Ucrania de sus buscadores en internet, porque dicen que ahora la nueva tesis que sacaron estos iluminados, estos imbéciles, es que Ucrania no existe. Ucrania siempre ha existido, bueno. Ucrania tiene un origen étnico común con Rusia, pero Ucrania es anterior a Rusia. La Rusia de Kiev es anterior a la existencia del Gran Ducado de Moscú, o como se llama, o el Principado de Moscú, que es el origen, digamos, histórico del pueblo ruso, o del Estado-Nación ruso. Por lo tanto, ¿tiene derecho Ucrania a existir? Sí. ¿Es el idioma una excusa, un argumento para invadir otro país? No. No lo es desde 1939, cuando Hitler arguía esas mismas cosas. Y así le fue a Hitler y así le va a ir a Putin. Porque más está lleno de gente que se considera de derecha que ama a Putin, weón. Putin
es el que promueve la ideología de género en Occidente. Putin, yo estoy seguro que que estuvo bastante metido acá en el estallido social. Putin es amigo de Maduro, Putin es amigo de Cuba, weón. Yo he explicado 500.000 veces, la ideología es una cosa y la geopolítica es otra cosa, totalmente distinta. Putin era un agente de la KGB y lo único de potencia que tiene actualmente Rusia es que maneja muchas de las técnicas de desinformación que tenía la KGB. Uno de los principales fuentes que tienen muchos de los prorrusos en Chile, por ejemplo, yo veo, se llama Daniel Stulin. Daniel Stulin era un agente de la KGB y se ha dedicado a hablar puras estupideces. Yo lo conozco hace más de 20 años, entonces hay gente acá que no sabe, no entiende y se compra toda la propaganda rusa porque son inocentes o ignorantes. ¿Ok? Esto se sabe hace mucho tiempo, cómo actúan los rusos. Se han metido en Cataluña, justamente de la misma forma que hicieron acá, saturando las redes, creando junto a algunos palos blancos, influencers, como se diga, y miles de trolls de las centrales que tienen ellos. Estamos hablando que en la misma Ucrania operaban más de 135.000 cuentas falsas en un nido de trolls en contra del gobierno ucraniano, operado por gente espía rusos, digamos. Y está lleno. Mucha de la gente que uno ve, no solo RT, que RT es lo más obvio y lo más sencillo, que todo el mundo entiende que esa weá es pura propaganda rusa y que no tiene nada de realidad. Pero muchísimos, Sputnik también. Pero muchos otros que aparecen como neutrales, entre comillas, opinando estupideces, son agentes rusos. Algunos pagados y algunos por convencimiento. Y es obvio, si Putin lo único que conocía, lo único que entiende bien es de inteligencia. Contrainteligencia, información, contrainformación, desinformación. Esa es la realidad. La realidad es que hay tontitos o gente, no voy a decir tontos, porque en realidad hay gente inteligente incluso que cree estas weas que dicen los rusos. Repito, Zelensky puede ser progre, puede ser travesti, weón, puede ser lo peor del mundo, pero eso no tiene nada que ver. Esto no es una guerra ideológica, weón. Eso es lo que quieren que creas tú. Esto tiene que ver con un choque de civilizaciones entre China, que manda a su perrito a Rusia, y la Unión Europea, que en cierta medida también es mandada por Estados Unidos. La gran pelea que es China-Estados Unidos. Ni siquiera es la Unión Europea contra Rusia. Esa es la gran pelea. ¿Que podemos extenderla a Oriente-Occidente? Sí, sí. Claramente sí. Ahora, por eso me enerva los prorrusos, weón. O sea, ¿tú estás a favor del estallido social en Chile? No. ¿Estás en contra de la ideología de género? Sí, yo también. Pero eso no transforma a Putin en alguien bueno. Solo lo transforma en alguien que sabe la verdad, pero que promueve el mal fuera de sus fronteras. Y especialmente en América Latina. Como digo, lo he comentado más de una vez, pero yo conozco personalmente gente comunista, gente de izquierda que andaba citando noticias falsas de RT y de todas estas weas durante el estallido social en Chile, gente comunista que citaba RT, a Russia Today. Y se regodeaban, se solazaban con el estallido social en Chile, weón. A esa gente mierda yo no les perdono nada, weón. Esa es la verdad. O sea, por eso a mí me empelota, weón, los que son prorrusos y que se consideran de derecha. Por último, si eres comunista, tenéis una tradición de ser lamebotas de Rusia, weón, de Moscú. La gente de derecha, ¿cómo va a estar a favor de esa weá? Todos los nacionalismos, todo esto en Cataluña, por ejemplo, estaban muy metidos los rusos. Ahora con el tema de los mapuches, yo estoy 100% seguro que también no existen pruebas. Lo estoy tirando como hipótesis, pero es una weá de lógica. ¿De dónde van a salir? ¿De dónde? ¿Quién gana con eso? ¿Quién gana con desestabilizar uno de los países uno de los pocos países capitalistas que hay en América Latina? ¿Quién gana con eso? ¿Estados Unidos? ¿China? China puede que a la larga sí, pero en realidad los chinos estas cosas actúan estratégicamente 30, 40 años. Ahí los que están metidos justamente son los servicios de inteligencia rusos, weón. Con sus gomas en América Latina, que son los venezolanos y los cubanos. Cada a su vez tienen tremendos centrales de inteligencia. Esto se sabe, puta, no necesito ni rastrearlo, weón. Hay análisis de macrodata, de big data, que hablan acerca de dónde salían muchas las fakes.
Durante el estallido social había una imagen de Telesur con un carabinero disparando y se notaba en la insignia acá que no era carabinero, era un montaje que hicieron en Venezuela, weón, y lo tiraron para acá. Así como uno se reía de los zurdos, los imbéciles que eran de creerse esas cosas, bueno, ustedes están igual creyéndose las weas que hablan los rusos, weón. Eso no significa que yo esté a favor de Zelensky, no me gusta Zelensky, no me interesa su progresismo ni su desprogresismo. Ahora, ¿todo el pueblo ucraniano, enorme mayoría, está con él? Sí. ¿Todo el pueblo ucraniano o sea, todo el pueblo ucraniano es progre? No. ¿Azov es progre? No. ¿Private Sector es progre? No. ¿Trabajan para Sion, para no sé qué, teoría de la conspiración? Nazis tienen algunos hueones. No, hombre. El Estado de Israel, no voy a decir que es enemigo de Rusia, pero andan ahí. Claramente acá hay un problema grande en Europa y en Occidente que se llama Alemania, weón. Ya, ahí sí podríamos hablar de un choque de intereses porque los alemanes dependen demasiado del gas natural ruso. Y ese es un problema de seguridad interior y de seguridad europea, para toda la Unión Europea. ¿Y sabéis quién financiaba a los ecologistas que no querían que se hicieran más centrales nucleares en Alemania? Los rusos, Gazprom. ¿Quiénes financian a los progresistas que no querían que se hicieran prospecciones de gas natural en Europa? Los rusos, Gazprom. ¿Quiénes financian al nacionalismo gallego, al nacionalismo catalán? Los rusos, Gazprom. Y FSB y todo esto entramado y un montón de huevas que tienen. Así que yo generalmente soy muy tranquilo para analizar estos temas, pero a mí me molesta cuando me dicen, no, es que Zelensky es progre. Bueno, y Putin es un zar de la contrainteligencia, él no tiene creencia ideológica. Él era un empleado soviético, weón. Putin lo único que se dio cuenta es que la Unión Soviética había fallado, según él, en dos cosas. Uno, en ser atea, y dos, en el sistema económico. Y él piensa que corrigiendo esas dos cosas puede restaurar el Imperio Soviético y tiene esa obsesión. Tiene la obsesión con restaurar lo que era la Unión Soviética antes. Y transformar a Rusia en una superpotencia. Weá, que no va a pasar, no va a ser. No hay forma que sea. La guerra ahora es entre países grandes. Entre países grandes no geográficamente, sino que entre países grandes demográficamente. Aquí el futuro es de India, China, Estados Unidos y Europa, como viéndolo todo como una unidad. O sea, los contendientes son arriba de 300 millones de habitantes. Rusia tiene 140 millones de habitantes y no tienen hijos, weón. Para eso necesita invadir países. Pero no va a pasar, no lo va a lograr. Tan sencillo como eso. Y que se intente meter en Finlandia. Porque ya les dieron una pateadura increíble el 38, con la guerra de invierno. Un país así, un país que tiene 4 millones de habitantes, les dio una paliza a los rusos. Para todos los amantes de la cultura soviética, los rusos siempre han sido pésimos para pelear. La única ventaja que tienen es su número. Siempre, lean la historia, weón. Y el invierno. Los nazis, Napoleón fallaron en intentar invadir a estos mongoles, pero fue el invierno los que los liquidó. Y ahora se ve como Azov, que son máximo 3.000 personas, pero que en su normalidad eran 1.000, han resistido un mes en Mariupol. Un mes. Y no sabemos todavía la tasa de letalidad por lado y lado, pero yo estoy seguro que es 1 a 5 por lo menos. O sea, un soldado Azov se pitea a 5 entre chechenos y rusos. No porque sean nazis, ni la superraza, ni nada por el estilo, sino que porque fueron entrenados por los Marines de Estados Unidos. Y mucha gente dice, no, pero Trump era amigo de Putin. No, compadre, Trump era inteligente. Trump se tomaba un tecito con Putin por mientras estaba entrenando a los ucranianos. Porque sabía lo que se venía, esto se venía. Entonces no digan que esto es Zelensky, no digan estupidez. Esta guerra desde el 2014 no ha terminado hasta ahora nunca. Ni un día de paz habido. Lo que pasa es que ahora se metió Rusia. Antes se metía indirectamente, infiltrando milicos ahí como que fueran partisanos del Donbass. Pero siempre estuvieron los rusos, siempre estuvieron metidos. Porque no consideran realmente que Ucrania sea un país independiente, no respetan la legalidad internacional. Y como digo, aunque no fuera así,
Este es un choque de trenes, weón. Occidente y Oriente, listo. Napoleón decía, yo respeto dos países. Para mí existen dos países, Oriente y Occidente. Yo creo que Hitler andaba por las mismas. O sea, y es la realidad, weón. Europa debería ser un país y va en camino a hacerlo con la Unión Europea. Y por el otro lado de la gran masa euroasiática está China. Y esos son los dos polos hiperpoblados que hay, Europa Occidental y China. Y eso tarde o temprano va a terminar en una colisión. Y obviamente Estados Unidos se ve como un apéndice cultural de Europa Occidental, por supuesto. Así que eso. Ojo con la propaganda rusa, weón. Todos sabemos que los medios occidentales mienten. Eso se sabe, weón. Yo lo sé, todos lo sabemos. Lo hicieron contra Trump, lo hicieron acá en el estallido social. Los medios progres mienten. Yo no creo tanto por maldad, sino por estupidez, cegazón ideológica y otras razones. Ahora, si nos vamos a darle la razón a todos los máximos teoristas de la conspiración que están a favor de Rusia, que según ellos Rusia se opone a la Agenda 2030, por eso es bueno. Bueno, ¿qué es lo que quiere la Agenda 2030? ¿Qué es lo que quieren las políticas progres? LGTB, feministas, abortistas, ¿qué es lo que quieren? Que haya menos población. Finalmente eso es lo que te van a decir todos, desde el más prorruso delirante hasta el conservador más serio te va a decir exactamente lo mismo. Lo que buscan este tipo de política es parar o revertir la natalidad, por lo menos en los países más desarrollados. Ya ahí cada uno saca las conclusiones, ¿para qué sería eso? ¿Cuál es el objetivo de bajar la población? Eso ya yo no me meto, si yo no creo en la conspiración, pero sí obviamente puedo decir lo que dicen ellos. Ok, Rusia, ¿qué está haciendo ahora? Matando gente, weón. Matando miles de personas. Esta guerra ha tenido más de 60.000 víctimas. Todavía no se saben los números reales. Pero en el lado ruso nomás hay más de 20.400 entre muertos y desaparecidos ahora, confirmado por Rusia. En el lado ucraniano, por lo que sea el doble, entre civiles y militares. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esto? ¿Cuál es la finalidad de la Agenda 2030? Reducir la población. ¿Y quién está reduciendo más rápido la población? Putin. Incluso he escuchado gente que dice, no, pero Putin está matando gente blanca. Bueno, ponle que sea así, pues, bueno. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ser pro natalidad y estar a favor de un hueón que se dedica a matar civiles es un poco contradictorio, por lo menos, pues. Gracias.